los que están respondiendo. Buenas tardes, chicos. Ok, chicos, entonces el día de hoy vamos a iniciar el encuentro que tenemos programado. Quiero recordarles a todos, recordemos que los encuentros van a estar programados los martes y los jueves a las 6 de la tarde. Cada uno de sus tutores ya debieron de haber enviado por mensajes, anuncios, todos los enlaces de los encuentros con las fechas en las que tienen programado. ¿Cómo va a funcionar la metodología de trabajo? Recordemos que durante la semana pues se va a trabajar un tema en específico y la idea es que ustedes tengan ejercicios en los dos encuentros. ¿Obligatorio asistir? No, no es obligatorio asistir, pero tienen una ventaja. Si asisten, pues pueden resolver sus dudas. Sin embargo, tengan en cuenta que el mismo enlace que utilizan para poder ingresar a los encuentros, ese mismo enlace es el que van a utilizar para revisar las grabaciones, en caso de que de pronto no puedan asistir a alguno de los encuentros. ¿Listo? Ese mismo enlace que se utiliza para ingresar a este encuentro, ese mismo enlace lo utilizan para revisar las grabaciones. Listo, chicos, entonces iniciamos el día de hoy. El día de hoy vamos a hacer 2 ejercicios. La idea es que lo hagamos entre todos, entonces los animo a que ustedes también abran un documento de Word, de Excel, para que ustedes también puedan ir realizando el ejercicio. Yo les voy a dar el tiempo para que ustedes copien los números, el enunciado y ustedes puedan ir realizando el ejercicio. ¿Qué tema vamos a trabajar el día de hoy? Simulación manual. Simulación manual es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Ya sé que en el anterior encuentro pues les hablaron sobre la simulación, entonces ese no sería el objetivo, ¿cierto?, del día de hoy. El día de hoy la idea es que hagamos ejercicios. Entonces vamos a hacer este ejercicio, vamos a hacerlo paso a paso para que todos ustedes lo puedan ir realizando o puedan revisarlo en caso de que lo requieran. Vamos a leer. Vamos a leer este enunciado. Dame un minuto, por favor. A un consultorio médico llegan pacientes, una consulta externa de acuerdo a un proceso Poisson. Recordemos que una distribución Poisson es una variable de distribución de probabilidad de una variable aleatoria que nos proporciona la probabilidad de ocurrencia de un determinado número K de veces de un intervalo de tiempo. Listo. Entonces, generalmente, las distribuciones que utilizamos muchas veces son distribuciones Poisson para este tipo de ejercicios. En este consultorio atiende un médico que presta un servicio de medicina general. Realice una simulación manual a partir de los datos de la tabla. En ella se encuentran los tiempos entre arribos y la duración de la consulta del paciente. La simulación terminará cuando sale el último cliente. Listo. Este es el ejercicio. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Y aquí es, chicos, todos ven la pantalla, están viendo el ejercicio. Algunos me dicen que no logran ver la pantalla. Quiero confirmar. ¿Todos pueden ver la pantalla? Por favor, me confirma. Buenas noches, Germán. Listo. Todos ven la pantalla. Entonces, de pronto, Jessica, es tu internet, entonces lo que te recomiendo es que salgas y vuelvas a entrar al encuentro. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, ¿qué debemos tener
prestar mucha atención en este ejercicio. Tenemos diferentes tipos de ejercicio, pero lo importante, chicos, es que ustedes identifiquen los puntos que van a tener en cuenta para saber qué tipo de simulación van a realizar. Cuando hablamos de simulación manual, podemos tener dos tipos de ejercicio. ¿Cuáles tipos? Uno en el que nos hablen de un solo servidor. Cuando nos referimos al servidor es esa persona o ese, por ejemplo, puede ser un cajero, no es una persona sino una cosa, que atiende, ¿cierto? Que atiende a alguien o que atiende un evento como tal, o sea, el que preste el servicio como tal. No tiene que ser una persona, como les digo, puede ser una cosa. Pero entonces en este caso, en el ejercicio del consultorio, nos están hablando de un solo médico. Entonces podemos tener ejercicios con un solo servidor o con dos servidores. El día de hoy la idea es que logremos hacer el ejercicio con un médico o en el caso dos cajeros o dos médicos. Ahorita vamos a revisar el ejercicio. ¿Listo? Entonces, muy importante, esto se les olvida mucho en las actividades evaluativas, porque entonces leen el ejercicio y creen que todos se resuelven igual. Y no todos se resuelven igual. Dependiendo del número de servidores, ya vamos a ver cómo se resuelve en un caso y cómo se resuelve en el otro caso. Para este primer ejercicio, chicos, entonces vamos a trabajar con un solo servidor, o sea, una sola persona que atiende este servicio. ¿Listo? Angie, veo que si estás escribiendo, yo estoy leyendo el chat de todos. Ustedes no logran ver el chat de sus compañeros, pero no se preocupen. Yo a medida que voy leyendo, a raticos, de pronto hago una pausa para regresar a los chats y poder leer qué dudas tienen. ¿Listo? Recuerden, chicos, que cómo vamos a trabajar los temas de simulación gerencial. Ustedes tienen un tutor asignado, cada módulo tiene un tutor asignado, por ejemplo, yo tengo 3 módulos asignados a mi cargo, pero en este caso vamos a tener varios tutores con varios módulos. Los tutores, ustedes van a tener cada martes o jueves, nos vamos a turnar entre los tutores. Algunas veces va a dictar su tutor, otras veces va a dictar un tutor diferente. Lo importante, chicos, es que van a tener 2 encuentros a la semana en los cuales ustedes van a tener diferentes tipos de ejercicio, a pesar de que van a tener diferentes tutores. ¿Listo? Si ustedes ya tienen alguna duda, inquietud concreta con relación a algo en su módulo o a su nota o algo, entonces ustedes se pueden comunicar por medio de mensajes con cada uno de sus tutores. Claro que sí, chicos. Recuerden también llenar la asistencia. Mi nombre es Alma Karina Rodríguez Quintero. Qué pena, de pronto no me presenté al inicio. Mi nombre es Alma Karina Rodríguez Quintero y soy una de las tutoras que hace parte de ese grupo de tutores que vamos a estar con ustedes realizando ejercicios y realizando estos encuentros los martes y los jueves. En el anterior encuentro hicieron un ejercicio y vamos a hacer un ejercicio con datos diferentes, de pronto para que podamos repasar esta metodología. No nos vamos a enfocar tanto en este de simulación con un solo servidor, sino que también vamos a hacer una simulación con 2 servidores. El día de hoy vamos a trabajar simulación manual. Chicos, recuerden que en sus módulos ustedes tienen disponible las actividades evaluativas. Denme un momento, si quieren revisamos. Pues antes de empezar con el ejercicio, voy a responder algunas dudas que ustedes tienen. En sus módulos ustedes ya tienen allí las actividades evaluativas. Recordemos que este módulo de simulación gerencial tiene todas sus actividades evaluativas de manera individual. Hay un quiz en la semana número 3, hay un examen parcial en la semana número 4
hay un quiz en la semana número 7, hay un examen final en la semana número 8. Adicionalmente, ustedes van a tener un foro, que ese foro va a estar disponible en las semanas 5 y 6. Ese foro es individual. Una vez se abra, este va a estar disponible hasta el 29, desde el 29 de septiembre, tienen habilitado ese foro de la semana 5 y 6. Ya cada uno de ustedes ahí les presenta las instrucciones para hacer su participación y es una participación individual. Eso es lo que tengo que decirles con relación a las actividades evaluativas. Todas las actividades de este módulo son individuales. ¿Listo? El nombre de este encuentro, de los ejercicios que vamos a realizar, es simulación manual. Claro que sí, chicos. Generalmente, entonces, cuando se hacen, por eso se repiten 2 veces los encuentros. En el primer encuentro les dieron toda la parte teórica de lo que es simulación. En el anterior encuentro vieron ejercicios de simulación manual y la idea es que los ejercicios, o sea, durante 2 encuentros ustedes vean el mismo tema. Ya en el próximo encuentro verán un tema diferente. Y la idea también, chicos, es que si ustedes no pueden asistir a un encuentro, pues puedan asistir al siguiente. De esa manera, ustedes pueden revisar los ejercicios. Listo, chicos. Entonces, por favor, escriben. Aquí les estoy dejando como los datos para que ustedes puedan copiar los números y podamos iniciar con el ejercicio del encuentro del día de hoy. Recuerden que vamos a trabajar 2 tipos de simulaciones manuales. Hay una que es la de un solo servidor y hay una que es con 2 servidores. El día de hoy vamos a trabajar los 2. El ejercicio del día, el encuentro del día de hoy se llama simulación manual y mi nombre es Alma Rodríguez. Listo, chicos, entonces continuemos. Como les mencioné al principio, ustedes van a tener disponibles en el mismo enlace que utilizan para ingresar al encuentro, ese mismo enlace tiene la grabación del encuentro. Todas las clases quedan grabadas. Listo. Entonces, continuemos. Ya no voy a seguir leyendo las preguntas para que podamos realizar los ejercicios. Como sé que ya han trabajado de simulación manual con un solo servidor, pues vamos a revisarlo rápidamente y vamos a enfocarnos en el de 2 servidores. ¿Listo? Entonces, denme un momento. Yo voy a dejar de compartir para cambiar. Listo, chicos. En la asistencia generalmente se coloca el nombre del tutor que está dando el encuentro. En este caso el mío, que sería Alma Karina Rodríguez Quintero. ¿Cómo saben que están manejando 1 o 2 servidores? Recuerden lo que les mencioné ahorita. Cuando hablamos de un servidor, recordemos que un servidor es lo que atiende, lo que presta el servicio, por así decirlo. En la misma palabra nos los dice, ¿cierto? Aquel cosa o persona que presta un servicio. ¿Por qué digo cosa? Porque puede ser un cajero. Nos pueden estar hablando de un cajero en el ejercicio. Si nos hablan de uno solo, en este caso nos están hablando de un consultorio que tiene un solo médico, pues claramente nos están hablando de un solo servidor. A diferencia de un enunciado, como el que vamos a ver más adelante, en el que, como podemos ver, tenemos el mismo enunciado, pero miren, me están hablando de 2 médicos.
Como me están hablando de 2 médicos, o sea, 2 personas que están atendiendo ese servicio, el ejercicio cambia allí. El ejercicio ya lo hacemos de manera diferente. Entonces, eso es lo que tenemos que revisar en el enunciado. ¿Qué es lo que nos están hablando? Si nos están hablando de un solo servidor, por ejemplo, este ejercicio nos habla de médico, pero nos pueden hablar de una taquillas en un banco. Entonces, que sea atenciones de unos clientes en un banco y nos dicen, una sola taquilla está atendiendo. Si nos dicen que es una sola taquilla, entonces eso nos habla claramente de un solo servidor. Pero si nos dice que son 2 taquillas, entonces están haciendo referencia a 2 servidores. Esos son los tipos de ejercicios de simulación manual que generalmente vamos a ver. Voy a revisar de pronto qué preguntas tienen. Bueno. Listo, chicos, entonces continuemos. Generalmente sí pueden ser más de 2. Nosotros aquí en el módulo no trabajamos con más de 2, ¿cierto? Más de 2 servidores. Los ejercicios que se les presentan a ustedes generalmente es de 1 o de 2 servidores. Pero ya cuando veamos la lógica de los 2 servidores, ustedes se van a dar cuenta qué es lo que tienen que tener en cuenta para poder hacer eso. Se complica mucho el ejercicio, sí, se complica mucho más. En eso ya lo que hacemos es que utilizamos otras técnicas, es que para analizar teoría de colas, que es lo que generalmente vamos a trabajar acá, ya tenemos cuáles son como las fórmulas, los análisis, las ecuaciones que generalmente se utilizan son las mismas y se hace otro tipo de análisis, ¿listo? Pero sí, pueden haber más de 2 servidores, sin embargo, generalmente los ejercicios que realizamos en este módulo es de 1 o de 2 servidores. En la cantidad, cuando estamos hablando de teoría de colas, chicos, es como en la vida real. Ustedes pueden tener un banco que tiene 10 cajeros activos o pueden tener un banco que tiene 1 o 2 cajeros activos. O sea, el número de servidores va a depender del sistema del que estemos hablando. Eso puede variar muchísimo, ¿cierto? ¿Ustedes ven borroso la pantalla? Yo estoy viendo muy bien la pantalla, no sé los demás compañeros, alguien me está diciendo que de pronto está viendo borroso la pantalla. Me confirman por favor si ven bien los números. Lo voy a agrandar un poquito más para que podamos ver el ejercicio. Hoy vamos a ver ejercicios de simulación de 2 servidores y de un servidor. Este lo vamos a ver rápidamente para enfocarnos en el de 2 servidores. Algunos los ven bien, entonces chicos, yo creo que de pronto puede ser el internet de algunos. Listo. Sí, yo coloqué la franja azul. No se preocupen que ya vamos a ver cómo se hace el ejercicio. Continuemos entonces. Ya vimos los ejercicios, ¿cierto? ¿Qué datos nos dieron en el ejercicio, chicos? Nos dieron estos datos. Estos que están en verde. El número de clientes que vamos a tener en el ejercicio, el tiempo entre arribos, este fue uno de los datos que nos dieron, y el tiempo de servicio. Lo primero que siempre, pues lo primero que yo les recomiendo que siempre hagan es calcular la hora de arribo, porque esta hora de arribo es la que van a utilizar para hacer los demás cálculos. Entonces, voy a correr hasta acá
para que podamos saber cómo se calcula esa hora de arribo y ya tengamos como los datos completos para poder iniciar el ejercicio. ¿Cómo calculamos la hora de arribo? Yo aquí les voy a pasar este documento de Excel en el cual les tengo notas que ustedes pueden tener en cuenta para realizar los cálculos de cada una de las variables. Entonces podemos ver que la hora de arribo la calculamos teniendo en cuenta el tiempo entre arribos. Para el primer cliente siempre vamos a colocar el mismo tiempo entre arribos que tenga ese primer cliente. Si este, por ejemplo, fuera el caso de que él llegó en el minuto hora 1, entonces la hora de arribo de ese cliente sería 1, ¿cierto? Pero para este ejercicio es 0. Para el siguiente cliente tenemos que tener en cuenta la hora de arribo del anterior más el tiempo entre arribos de ese cliente. En este caso, entonces, lo que hacemos es que sumamos 0, que es la hora de arribo del anterior, más el tiempo entre arribos del cliente actual, que sería 1. Lo mismo con los siguientes. Tenemos que tener en cuenta la hora de arribo del anterior más el tiempo entre arribos del siguiente. ¿Esto qué nos va a indicar? La hora de arribo lo que nos dice es cuándo, en qué momento, en qué hora llegó cada uno de los clientes al sistema. O sea, que el último cliente llegó, en este caso, pues si estamos trabajando horas, en la hora 14. ¿Listo? Muy diferente al tiempo entre arribos, porque el tiempo entre arribos lo que me indica es entre un cliente y otro, por ejemplo, entre el cliente 1 y el cliente 2, ¿cuánto tiempo duró? Pues cuánto tiempo hay entre la llegada del cliente 1 y el cliente 2. Eso es lo que nos indica el tiempo entre arribos. ¿Vamos bien hasta allí? Cuando ya tenemos todos estos datos, entonces, ustedes van a tener toda la información necesaria para hacer el resto de los cálculos. Vamos a hacer como el ejercicio rápido. Yo ya sé que ustedes trabajaron este tema, pero entonces me voy a enfocar en lo de 2 servidores, ¿listo? Teniendo en cuenta como los comentarios que me acaban de decir. En la hora 14. Esto es la hora en la que llegó ese cliente. Él llegó en la hora 14. Este llegó en la hora 11. Este llegó en la hora 9. Este llegó en la hora 4, en la hora 3, en la hora 1 y inmediatamente se abrió el servicio. Y este es el tiempo que hay entre un cliente y otro. Por eso es que nosotros lo sumamos. ¿Listo? Ok, chicos, entonces continuemos. ¿Cómo hago el resto del cálculo? Como solo tengo un servidor, entonces tengo que esperar que mi médico atienda al cliente anterior para yo, el siguiente cliente, poder atenderlo, ¿cierto? Entonces esa es la analogía, pues esa es la lógica que tengo que utilizar para realizar el ejercicio. ¿En qué momento atiendo hora de inicio del servicio? ¿En qué momento atiendo a mi primer cliente? Si mi primer cliente, su hora de arribo fue en la hora 0, entonces yo inmediatamente él llega, el médico lo atiende, como cuando nosotros llegamos al consultorio. Si no hay ningún cliente, inmediatamente nosotros llegamos, el doctor nos atiende, porque no hay nadie en cola, ¿cierto? Entonces, yo inicié el servicio, inmediatamente llegó ese cliente al sistema, en este caso, en la hora 0. ¿Cómo calculo la hora de fin del sistema? Pues, si yo inicié a atenderlo en la hora 0, lo que tengo que hacer es sumarle el tiempo de servicio. Aquí ya el ejercicio me lo da. Recordemos que tanto este dato como este dato me lo da el ejercicio. Entonces, en este caso, sería 0 más 6. En este caso serían 6. En la hora 6 es cuando empecé a atender a ese cliente. Tiempo en cola, muy sencillo.
Si este cliente inmediatamente llegó, yo lo atendí, pues él no tuvo que esperar absolutamente nada en cola. Entonces el tiempo en cola va a ser de 0. Tiempo en el sistema es el tiempo desde que él llegó hasta que salió del sistema. Todo ese tiempo que él duró. Allí, como este cliente fue atendido inmediatamente llegó, o sea, en la hora 0, ese cliente en el sistema solo demoró las 6 horas, o pues, pongámosle minutos, como quieran, las 6 horas que lo atendió el médico. Por lo tanto, el tiempo en el sistema fue de 6. Finalmente, ¿mi doctor tuvo tiempo libre para descansar, tomarse algo? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque inmediatamente llegó ese cliente, yo inmediatamente como médico lo atendí. Por lo tanto, entre la llegada del cliente y el inicio del servicio, pues ese doctor no tuvo ningún tiempo libre. Pongamos un ejemplo. Acá, ahorita lo cambiamos. Digamos que este cliente no llegó en la hora 0, sino en la hora 1. ¿Cuál sería la hora de fin de servicio? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería la hora fin de servicio? Algunos no han visto este tema, entonces me dice que les explique un poquito más el tema, entonces voy a más bien a explicarles a cada uno, pues explicarles detalladamente cómo hacer el cálculo de esto. ¿Listo? Ok. Listo, chicos, no hay ningún problema, entonces vamos a ver detalladamente esto. Si van teniendo dudas, repetimos otra vez. Listo, chicos, entonces regresemos. Algunos me están pidiendo que repita el ejercicio porque algunos no estuvieron en el encuentro anterior. Volvamos otra vez, voy a repetir, tomen nota, presten atención y les recomiendo ustedes mismos hagan el ejercicio, móntenlo. ¿Qué datos nos dan generalmente? Nos dan la hora de arribos y el tiempo de servicio. Estos datos nos los dan con los enunciados del ejercicio. ¿Listo? Lo primero que yo les recomiendo siempre es calculen la hora de arribo. ¿Por qué? Porque esto no depende de otros datos. Esto simplemente yo lo calculo con esta variable que es el tiempo entre arribos. ¿Cómo calculo ese tiempo entre arribos? Ya algunos me respondieron muy bien. Ahorita vamos a hacer el ejercicio con la modificación que hice, pero como me están preguntando por cómo les explico otra vez esto, voy a volver a explicarles para que esto quede claro. ¿Cómo calculo ese tiempo de arribos? Esa hora de arribos, perdón. Tengo que tener en cuenta esta variable. Para el primer cliente siempre le coloco el tiempo entre arribos que él tenga. En este caso fueron 0. Para el segundo cliente lo que hago es que sumo, es una suma, miren la fórmula acá, entre la hora de arribo del cliente anterior, o sea, del cliente número 1, y el tiempo entre arribos del cliente actual, o sea, del cliente número 2. Y así sucesivamente. Por ejemplo, para el cliente 3, como la hora de arribo del cliente 2 fue 1 y el tiempo entre arribos del cliente 3 es 2, entonces la hora de arribo es de 3. Para el cliente 4, la suma del anterior, o sea, 3 más el tiempo entre arribos de él, que sería 1, entonces me da 4. Así calculo esto. ¿Listo? Como les mencioné, Angie, estás participando porque yo estoy leyendo tus chats. Entonces, sí estás participando. ¿Listo? Como les mencioné anteriormente, entonces, para calcular la hora de arribo, yo tengo en cuenta cuando llegó mi primer cliente. En este caso, pues mi primer cliente llegó en el
en la hora cero, entonces ahí inmediatamente él llegó. Como él llegó en la hora cero, pues yo lo empecé a atender en la hora cero. ¿Cuál es la hora fin? Si a mí me empezaron a atender en la hora cero y el tiempo de servicio que me dice el ejercicio es de 6 horas, entonces yo salí después de que me atendieron. 0 más 6 me da 6, ¿cierto? ¿Ese cliente tuvo que esperar en cola? No, no tuvo que esperar en cola. ¿Por qué? Porque inmediatamente él llegó en la hora cero, inmediatamente yo lo tuve que atender. Entonces el tiempo en cola fue de 0. El tiempo en el que estuvo en el sistema es el tiempo desde que él llega al sistema hasta que él sale del sistema. Por lo tanto, como él llegó en la hora 0 y terminó en la hora 6, el tiempo de ser en el sistema fue de 6. Finalmente, mi servidor, o sea, mi médico, estamos hablando de un ejercicio con un servidor, entonces este médico no tuvo tiempo libre. ¿Por qué? Porque inmediatamente él abrió el consultorio, que fue en la hora 0, inmediatamente empezó a atender. Por lo tanto, ese médico no tuvo tiempo libre. El ejercicio que yo les estaba proponiendo ahorita es, digamos que este primer cliente no llegó, sino que llegó en la hora 0, sino que llegó en la hora 1. ¿Qué cambiaría ahí? Cambiaría, no lo voy a cambiar para no dañar el ejercicio, ¿listo? Pero ¿qué cambiaría allí? ¿La hora de inicio sería ya 0? No, porque este cliente no llegó en la hora 0. En la hora 0 no había nadie en el consultorio. Entonces, realmente la hora de inicio de ese cliente sería 1. Lo voy a cambiar y ahorita lo corregimos, como para que les quede claro. ¿Cierto? 1. Porque ese cliente realmente llegó, fue en la hora 1. Entonces, yo le empecé a atender, inmediatamente llegó. La hora de fin ya no sería 6. ¿Por qué? Porque yo le tengo que sumar al tiempo en el que inició este tiempo de servicio. Si él inició en la hora 1, más los 6 horas que duró el servicio, él realmente terminó en la hora 6. Tiempo en cola. Igual que el anterior, él no tuvo que esperar porque no había nadie, el doctor no estaba atendiendo a nadie, a pesar de que él llegó en la hora 1, se dan cuenta que no había un cliente antes. ¿Listo? Tiempo en el sistema. El tiempo en el sistema sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque él llegó en el minuto 1 y lo que tuvo que esperar fue el tiempo de servicio. Él no tuvo que esperar más. Entonces, el tiempo en el sistema para este cliente es de 6 horas. Finalmente, el tiempo en el que el servidor estuvo libre, mi médico sí tuvo en este caso un tiempo libre que fue de 1 hora. ¿Por qué? Porque entre el 0, que es cuando se abrió el servicio, hasta la hora en la que llegó el primer cliente, pasó 1 hora. Entonces, vimos la diferencia entre siempre no llegan en la hora 0, en el minuto 0, eso puede cambiar, pero miren que la lógica sigue siendo la misma. La lógica sigue siendo la misma. Chicos, algunos están confundidos porque no saben si yo leo el chat. No se preocupen, yo estoy leyendo el chat de todos. Las preguntas que tienen yo las estoy leyendo. A veces no logro verlas todas porque ustedes son muchos, pero estoy intentando verlas y repetirles de pronto el ejercicio de acuerdo a las necesidades que voy viendo. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, a todos yo les envío el Excel. Sigamos con el siguiente. El siguiente cliente, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que yo tengo un cliente acá cuando llegó el segundo cliente. Recordemos que
Este primer cliente yo lo termino de atender en la hora 6. Y miren que este segundo cliente llegó en la hora 1. O sea, mientras que el primer cliente estaba en el consultorio, llegó el segundo cliente, ¿cierto? El tiempo de servicio que me dicen acá de este segundo cliente es de 8 minutos. Entonces, ¿cómo calculo yo la hora de inicio del servicio del segundo cliente? Yo tengo que tener en cuenta en qué momento terminó el cliente anterior. En este caso, chicos, siempre, cuando hablamos de un servidor, siempre tengo que tener en cuenta la hora de fin del cliente anterior. La hora de fin del cliente anterior. Y esto se los coloco en estas notas como para que ustedes lo tengan en cuenta. Y tengo que tener en cuenta la hora de arribo del cliente actual. Entonces, para poder hacer este cálculo, yo qué hago es que aquí tenemos la fórmula. Yo busco el máximo entre el fin del cliente anterior y mi hora de llegada. ¿Por qué sucede esto? Digamos, por ejemplo, que este cliente no llegó en la hora 1, sino que llegó en la hora 8. Ahorita cambiamos eso otra vez. ¿Yo empiezo a atender a ese cliente cuando termine el anterior? No, porque el anterior terminó en la hora 6 y yo llegué en la hora 8. Entonces yo tengo que evaluar cuál es el máximo entre mi hora de llegada y la hora de fin del cliente anterior. De esa manera selecciono cuando me empiezan a atender. Aunque el doctor haya terminado de atender el anterior en la hora 6, yo no había llegado al sistema porque aquí me dicen que llegó en la hora 8, entonces a mí todavía no me pudieron haber atendido cuando terminó el anterior. Por lo tanto, me empiezan a atender cuando yo llegue al sistema. Por eso siempre, para calcular la hora de inicio, tengo que revisar cuál es el máximo entre la hora de fin del anterior y la hora de arribo actual, o sea, del cliente actual. En este caso, pues coincide que la hora de fin del anterior, o sea, las 6, fue cuando me empezaron a atender porque yo llegué en la hora 1. ¿Cuándo me terminaron de atender? O sea, mi hora de fin de servicio. Si me empezaron a atender a las 6 y a mí me dicen que el tiempo de servicio es de 8, pues simplemente para calcular la hora de fin, tengo que sumar el 6 más el 8, que es el tiempo de servicio. Eso me da 14. ¿Cuánto tiempo estuve yo en cola? Eso es muy sencillo. Simplemente tengo que restar cuándo me empezaron a atender y cuándo llegué. Si me empezaron a atender en la hora 6 y yo llegué en la hora 1, pues mi tiempo en cola, o lo que tuve que esperar para que me pudieran atender, fue de 5 horas. Perdón. Mi tiempo del sistema total. ¿Cuánto tiempo yo duré en el sistema? Pues chicos, esto lo calculo es sabiendo cuánto fue el tiempo que yo estuve en cola. En cola me tocó esperar 5 horas, más el tiempo en el que el doctor duró atendiéndome. Según el ejercicio, el doctor duró atendiéndome 8 horas. Por lo tanto, el tiempo mío que yo duré en ese sistema, o sea, en el consultorio, que es mi sistema en este ejercicio, fue de 13 horas. Yo tuve que esperar 13 horas desde que yo llegué hasta que salí del consultorio. Finalmente, ¿ese doctor tuvo tiempo libre? No. ¿Por qué no tuvo tiempo libre? Porque miren que entre el cliente anterior y el cliente actual, si ustedes restan estos dos, pues no vamos a tener tiempo libre entre estos dos. Inmediatamente terminó el anterior, inmediatamente empezó el actual. Entonces, si yo resto estos dos, pues el tiempo libre del servidor es de 0, porque realmente no tuve tiempo pues el doctor no tuvo tiempo para descansar, tomarse un tinto, nada, porque inmediatamente terminó el anterior, empezó a atender el actual. Listo.
La hora de fin, chicos, es la suma entre la hora de inicio del servidor y el tiempo de servicio. Recordemos, chicos, es muy importante, estas fórmulas se usan cuando estamos hablando de un solo servidor. Cuando estamos hablando de dos servidores, estamos hablando de otro tema diferente. Voy a agrandar más la pantalla para que puedan ver. Listo. Cuando el servidor está desocupado, pongamos el ejemplo que puse ahorita. Es que el cliente llegó realmente en la hora 8, el cliente 2. Miren que entre el fin de este que terminé yo, el cliente en la hora 6, y el inicio del siguiente que lo empecé a atender en la hora 8, ¿cuánto tiempo pasó? 2 horas. Si yo resto 8 menos 6, este servidor tuvo 2 horas libres, porque entre este y este hay ese tiempo. En esos casos es cuando el servidor tiene tiempos libres o está desocupado. Listo, chicos. Sigamos entonces. Ahí creo que respondí la mayor parte de las preguntas que hicieron. De pronto, chicos, si tienen alguna duda con relación a otros ejercicios que no estamos trabajando el día de hoy, recuerden que pues vamos a seguir haciendo ejercicios. Estos no son los únicos ejercicios que se van a hacer. Cada encuentro, por ejemplo, el próximo van a hacer ejercicios de otros temas. Y si ustedes tienen dudas, recuerden también que ustedes pueden específicamente enviarle un mensajito a sus tutores y ellos con mucho gusto les responderán dudas con relación a ejercicios, de pronto quienes estén más avanzados en los temas. Ok, chicos, entonces continuemos. Vamos con el cliente 3. Para el cliente 3 nos dice que la hora de arriba del cliente 3 fue a las 3 horas y el tiempo de servicio nos dice que fue de 4 horas. ¿Cuándo empecé yo a atender este cliente 3? Igual que el anterior. Yo tengo que revisar el máximo entre cuando terminé de atender el anterior, que fue en la hora 14, y cuando llegué yo al sistema, que fue en la hora 13. El máximo entre estos dos es 14, entonces yo como médico empecé a atender a ese paciente en la hora 14, que fue cuando me desocupé de la anterior paciente. ¿Listo? Cuando me desocupé del anterior paciente, o sea, en la hora 14. La hora de fin, recordemos, es la suma desde cuando me empezaron a atender, que fue en la hora 14, más el tiempo de servicio. En este caso, como el tiempo de servicio es 4, 14 más 4, entonces nos da 18. El tiempo en cola. A este paciente le tocó esperar en cola mucho tiempo. ¿Por qué? Porque este paciente llegó en la hora 3 y lo atendí en la hora 14. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar a que yo lo atendiera? 11 horas. Miremos qué es la resta entre la hora de inicio de servicio y la hora en la que ese cliente llegó al sistema. Tiempo en el sistema. Recordemos que para calcular el tiempo en el sistema tengo que saber cuánto fue el tiempo que yo duré en la cola. En este caso fue 11 horas, más cuánto fue el tiempo que duré en el servicio, que fueron 4 horas. Para este caso, entonces, yo sumo el tiempo en cola más el tiempo de servicio. Y finalmente, ¿este servidor tuvo tiempo libre? No tuvo tiempo libre. ¿Por qué?
porque entre el cliente 2 y el cliente 3, miremos que no hay ningún tiempo libre. Terminé en la hora 14 y empecé la atención en la hora 14. Estos son modelaciones, se supone, o sea, son supuestos que nosotros utilizamos. Claro, en la vida real es posible que el doctor tenga unos descansos, pero esos son otro tipo de simulaciones, ¿sí? Ese tipo de detalles se tienen en cuenta en otro tipo de simulaciones que podemos utilizar. Pero para este caso, para las simulaciones que estamos, para los ejercicios que estamos haciendo, siempre vamos a tener en cuenta los supuestos que yo les estoy dando. Inmediatamente yo termino de atender un paciente, empiezo a atender al otro paciente. Listo. ¿Por qué 14? Recordemos, es el máximo entre la hora de fin del anterior cliente y la hora de arribo mía como cliente 3. Si el anterior cliente terminó en la hora 14, entonces a mí como cliente 3 me empezaron a atender en la hora 14, a pesar de que yo llegué en la hora 13. ¿Por qué? Porque hasta que no terminen el anterior no me pueden atender a mí. Recordemos que estamos hablando de un solo médico que está atendiendo a todos estos pacientes, o sea, de un solo servidor. Y así sucesivamente, chicos, así vamos a hacerlo más rapidito, ¿cierto? Así seguimos con el resto. Hacemos el mismo ejercicio que el resto, ¿listo? Entonces, cliente 4. ¿Cómo manejamos el cliente 4? Igual que los anteriores. Recordemos que estos primeros 3 datos ya sabemos cómo calcularlos. Ahora tengo que calcular la hora de inicio. La hora de inicio siempre la calculo teniendo el máximo entre el fin anterior, o sea, el cliente anterior cuando terminó y el cliente actual, o sea, cuando yo llegué. A pesar de que este cliente 4 llegó en la hora 4, yo lo empecé a atender como médico en la hora 18. ¿Por qué? Porque no había terminado el anterior. ¿Cuándo terminé de atenderlo? Pues si lo empecé a atender en la hora 18 y el tiempo de servicio fue de 8, 18 más 8 me da 26. ¿Cuánto tiempo tuve en cola? La resta entre el tiempo de inicio y la hora en la que yo llegué. El tiempo de inicio de servicio y la hora en la que yo llegué. En este caso sería 18 menos 4, eso me da 14. Tiempo en el sistema, recordemos que el tiempo en el sistema es el tiempo en cola más el tiempo de servicio. Por lo tanto, eso es 14 más 8, me da 22. Y este servidor, este doctor, ha estado trabajando parejo, porque no ha tenido tiempo. Como podemos darnos cuenta, entre el anterior y el actual, pues si yo resto estos dos, los dos son 18, por lo tanto, no tuvo ningún descanso. El 5 se trabaja de la misma manera. De aquí en adelante tenemos las mismas suposiciones. Entonces, cuando me empezaron a atender a mí, tengo que calcular el máximo entre el fin del anterior y mi hora de llegada. Si nos damos cuenta, el fin del anterior fue 26 y mi hora de llegada fue 9. Por lo tanto, a pesar de que yo llegué en la hora 9, a mí me empezaron a atender realmente en la hora 26, que fue cuando terminó el anterior cliente. La hora de fin sería 26 más 7, o sea, 33. El tiempo en cola sería la resta entre el inicio del servicio y la hora en la que yo llegué. En este caso fue 17. Y el tiempo en el sistema es la suma entre el tiempo en cola, que sería 17, más el tiempo de servicio, que sería 7. Así se hacen todos, chicos.
¿Dudas hasta allí? Todos hasta el último lo hacemos de la misma manera. Miremos este último, el 7. La hora de inicio, igual, máximo entre el fin del anterior y la hora actual, y la hora en la que yo llegué. En este caso el máximo sería 36. La hora de fin, la suma entre la hora de inicio más el tiempo de servicio. Mi tiempo en cola, la resta entre la hora de inicio y la hora de arribo. El tiempo en el sistema es la suma entre el tiempo en cola y el tiempo en servicio. Y finalmente, el tiempo entre el que el servidor estuvo libre, pues este servidor no tiene tiempo libre. El tiempo en cola. El tiempo en cola es la resta entre la hora de inicio y la hora de arribo. No la hora de fin, listo. No es la hora de fin. ¿Por qué? Porque ¿cuántos tiempos sabes tú que estás en cola? Desde que te iniciaron, cuando a ti te iniciaron a prestar el servicio, tú ya no estás en cola porque ya estás con el médico, ¿cierto? Es como cuánto tiempo, este tiempo en cola es como si te preguntaran, ¿cuánto tiempo estuviste en la sala esperando hasta que el doctor te atendiera? Esa es la cola que uno hace, ¿cierto? Cuando ya el doctor empieza a atenderlo a uno, pues uno ya no está en cola porque ya están prestándole el servicio. Por lo tanto, no pueden utilizar esta hora fin, porque esta hora fin se utiliza es para calcular el tiempo en el que el doctor te estuvo atendiendo, ¿cierto? Entonces, para calcular el tiempo en cola es todo el tiempo que estuviste en la sala de espera. ¿Cómo calculas eso? Restando desde que te empezó a atender el doctor menos en el momento en el que tú llegaste. Por eso te da diferente. El tiempo en el sistema. ¿Cómo calculo yo el tiempo en el sistema? Tengo que tener en cuenta cuánto tiempo estuve yo en la sala de espera o en cola, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, para este último cliente, yo estuve 22 horas esperando a que me atendieran. Y también cuánto tiempo estuvo prestándome servicio el doctor, porque es que recordemos que el tiempo en el sistema es el tiempo en el que yo paso en el consultorio. Eso es el tiempo en el sistema. ¿Cuánto tiempo usted pasa desde que llegó al consultorio hasta que salió del consultorio? ¿Cómo calculo ese tiempo? Yo tengo que identificar cuánto tiempo estuve en la sala de espera, o sea, ese tiempo en cola, y tengo que sumarle a ese tiempo cuánto tiempo el doctor me estuvo atendiendo. La suma de esos dos me dice desde que yo inicié hasta que yo salí del consultorio. A eso se refiere con el tiempo en el sistema. En este caso, por ejemplo, para este último cliente o paciente, él estuvo 22 horas en cola y estuvo 7 horas siendo atendido por el médico. Por lo tanto, el tiempo en el sistema fue de 29. Ahí ya respondí como las dudas que veo en el chat. Entonces me alegra que les haya quedado claro a todos. Continuemos con algunas estadísticas de medición del sistema. O sea, ¿para qué me sirve todo esto? Para yo hacer algunos cálculos. Más adelante vamos a ver también otros análisis que se pueden hacer de teoría de colas. Vamos a ver como las principales estadísticas que yo puedo analizar. La primera que me van a decir siempre es cuánto duró esta simulación. ¿Cuánto fue el tiempo que duró esta simulación? Desde que inició la simulación hasta que finalizó toda la simulación, ¿sí? ¿A qué se refiere con simulación? Pues en el ejercicio como tal es desde que el doctor empezó a atender hasta que el doctor le salió el último cliente de ese consultorio. ¿Cuánto tiempo fue todo ese tiempo que transcurrió? Pues yo me voy a la hora de fin del último cliente y ese último cliente me indica cuánto fue el tiempo que duró toda la simulación, que fue cuando salió mi último cliente. Pues esto puede ser minutos, horas,
como ustedes lo quieran manejar, pues no es como lo quieran manejar, chicos, disculpen, es como el ejercicio se lo quiera, les diga que son las unidades de tiempo. Aquí no recuerdo que el ejercicio nos dijera que fueran minutos, como yo les estaba hablando de horas, entonces para no confundirlos, voy a cambiar esta unidades. ¿Listo? Vamos a cambiar esas unidades. Recordemos que si ya nos piden minutos, horas y tengo que hacer alguna transformación, recordemos que una hora equivale a 60 minutos. Entonces va a depender mucho de las unidades de tiempo que me estén hablando. ¿Listo? En este caso, como yo les estaba hablando todo el tiempo de horas, entonces vamos a hablar en horas para este ejercicio. Claro que sí, chicos, yo les comparto todo este Excel. Listo. Tiempo promedio de espera. ¿Cómo calculo el tiempo promedio de espera? Pues existe una formulita, teoría de colas, que es WQ, que es el tiempo promedio en cola, la Q es por cola en inglés, ¿cierto? Que es el tiempo total en la cola sobre el número de clientes. La sumatoria del tiempo total en la cola sobre el número de clientes. Muy sencillo. Yo lo que hago es que sumo el tiempo total en cola, o sea, cuánto tiempo estuvieron todos los clientes en la cola, o sea, sumo 0 más 5 más 1 más 14 más 17 más 22 más 22 sobre, esa formulita se llama contar, que es muy diferente a la suma, ¿cierto? Si podemos ver acá, contar es muy diferente a la suma. En este caso, a ver, suma del tiempo total en colas, como para que nos quede claro eso, sobre el número total de clientes. Entonces, en este caso, lo que hago es que sumo todo este tiempo que estuvieron ellos en cola sobre el conteo. Esa fórmula lo que hace es que me dice, usted tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 clientes. Me suma esto sobre los 7 clientes y eso me da 13. 13 horas es el tiempo promedio de espera. Es como un promedio, o sea, como calculamos un promedio, es cuánto tiempo estuvieron todos en cola sobre el número total de clientes. ¿Listo? ¿Por qué no se toma el 29? Porque este 29 es el tiempo que estuvo este último cliente en el sistema. O sea, cuánto tiempo duró ese cliente para ser atendido. Más no me dice cuánto tiempo duró toda la simulación, desde que el doctor empezó a atender hasta que el doctor terminó el servicio del último cliente. Realmente, ¿cuándo fue que el doctor cerró el consultorio? Cuando salió el último cliente del sistema, o sea, en la hora 43, cuando el doctor finalizó de atender este último cliente. Por lo tanto, es en la hora 43. Sí, Sebastián, se podría hacer un promedio de esto, pero yo te recomiendo que aprendas a utilizar las fórmulas de teoría de colas, que esa es la formulita que siempre vas a encontrar, y así en el caso de que te encuentres con un ejercicio que de pronto tenga datos diferentes, lo puedas utilizar bien y tengas bien el cálculo. Listo. Pero te va a dar lo mismo. Si tú coges esto y haces el promedio, entonces el promedio te va a dar 13. ¿Listos, chicos? Sigamos. Recordemos, para este tiempo promedio en cola se suma el tiempo total de la cola, o sea, se suma este tiempo de la cola. Esto es lo que se utiliza para calcular el tiempo promedio de espera. ¿Listo? Tiempo promedio de espera. Y para la hora de la simulación no se puede sumar, chicos, porque esta hora fin lo que indica es cuando terminó de atender cada cliente. Entonces no tendría lógica que tú sumaras esto más esto más esto, porque lo que realmente indica esta variable es, venga, yo terminé todos los servicios a las 43 horas. ¿Listo? Probabilidad de que un cliente haga cola. La fórmula me dice
que es el número de clientes que esperaron sobre el total de clientes, el total o el número total de clientes. En este caso, ¿cuántos clientes tuvieron que esperar en cola? ¿Dónde veo eso? Aquí. ¿Cuántos clientes tuvieron que esperar realmente en esa cola? Solo 6 clientes. ¿Por qué? Porque el primer cliente ni siquiera tuvo que esperar en la cola. Miren que es 0. Ese primer cliente, yo inmediatamente llegó, yo lo atendí, por lo tanto, él tuvo 0 horas en cola. Entonces, la probabilidad de que un cliente tenga que esperar en cola para este ejercicio en particular es 6 sobre 7, que es el total de clientes que yo tengo. Me da 86%. Tiempo promedio de servicio. Este es muy similar a este, pero a diferencia de este, ya no lo voy a calcular con el tiempo en cola, sino que lo voy a calcular con el tiempo de servicio. Recordemos que tenemos una variable que es el tiempo total de servicio. Entonces, en este caso hacemos lo mismo. Es un promedio. Entonces, lo que hago es que sumo esto sobre 7, que es el número total de clientes. Y eso me da 6.14 horas. Ese es el tiempo promedio en servicio. Tiempo promedio entre arribos o llegadas. El tiempo promedio entre arribos o llegadas me dice que es el tiempo entre arribos sobre el total de clientes menos 1. En este caso, el total de clientes de nosotros es 7 menos 1 nos da 6. Y tengo que sumar el tiempo entre arribos. Entonces, para esta ecuación, sumo el tiempo entre arribos. No se vayan a confundir, no nos están hablando de la hora de arribo, nos están hablando del tiempo entre arribos. Sumo esto sobre 6 porque me dice que es clientes menos 1. Tuve 7 clientes menos 1 nos da 6. Eso me da 2.3. Tiempo promedio en el sistema. El tiempo promedio en el sistema nos dicen que la ecuación es el tiempo promedio en cola, recordemos que la ecuación ya está aquí arriba, tiempo promedio en cola que nos dio 13, más el tiempo promedio en el sistema. En este caso, el tiempo promedio en el sistema nos da 6.14. Por lo tanto, nos da 13 más 6.14, eso nos da 19.14. Ese es el tiempo promedio en el sistema. También nos pueden pedir el número promedio de clientes en este caso no sería el banco, qué pena, en el consultorio, que es la suma del tiempo en el sistema sobre el total de la simulación. Miren por qué es importante que tengamos en cuenta el tiempo total de la simulación para hacer este tipo de cálculos que de pronto no los piden tan bien, que es la suma del tiempo en el sistema. Ya sabemos cuál es la suma del tiempo en el sistema. Recordemos que es sumar todo este tiempo, sumar todo este tiempo en el sistema. Veámoslo acá. Sumamos todo este tiempo en el sistema sobre el tiempo total de la simulación, que fueron 43 horas. De esa manera calculo el número promedio de clientes en el consultorio. Miren que esta pregunta es muy diferente y todas las preguntas son muy diferentes. Lo primero, me hacen preguntas con relación a los tiempos promedios. Y aquí, en cuanto a cantidades, número promedio de clientes en el consultorio, número promedio de clientes en la fila, número promedio de clientes en el servicio. Y se calcula de manera muy similar a la anterior, lo único que el denominador es diferente. Recordemos que anteriormente sumábamos los tiempos y lo dividíamos sobre 7, que era el número de clientes, ¿cierto? En este caso, para calcular los números promedios de clientes, utilizamos el tiempo total de la simulación. Entonces sería la suma del tiempo en el sistema sobre 43, la suma del tiempo en cola sobre 43 y la suma de tiempo en servicio sobre 43. Y finalmente la tasa de arribos, que es otro que nos pueden preguntar, es el número de clientes sobre el tiempo total de la simulación. Número de clientes, ¿cuántos fueron? 7. Sobre el tiempo total de la simulación, que fue 43. Con eso, chicos, pues aquí tienen las ecuaciones. Nosotros podemos hacer
cálculos de todas las estadísticas que generalmente nos pueden pedir para este tipo de ejercicios. Claro que sí, chicos, yo les voy a compartir este Excel para que ustedes puedan revisar. Claro que sí, chicos, yo se los comparto y se los envío a sus profesores. Probabilidad de que un cliente haga cola. Nos dice que es el número de clientes que esperaron. En este caso, chicos, yo voy a esta variable que es el tiempo en cola y cuento cuántos clientes tuvieron que esperar. De todos estos clientes, que fueron 7, solo estos 6 tuvieron que esperar. Entonces sería, según la fórmula, 6 sobre el número total de clientes, que son 7. 6 sobre 7, eso me da 86%. El tiempo entre arribos o llegadas es el tiempo entre arribos, o sea, la suma del tiempo entre arribos sobre el número de clientes menos 1. Primero miremos esta última partecita. El número de clientes menos 1 fueron 7 clientes menos 1, o sea, eso da 6. Y el tiempo entre arribos, recordemos que tenemos una variable acá que se llama tiempo entre arribos. Entonces lo que hago es que sumo todo esto, miremos la fórmula, sumo todo esto y lo divido sobre 7 menos 1, o sea, sobre 6. La suma y lo divido sobre 6. Esa es la forma como calculo el tiempo promedio entre arribos o llegadas. Aquí yo les voy dando como los espaciecitos, sin embargo, recuerden que esto queda grabado y recuerden también, chicos, que yo les voy a enviar a sus profesores pues estos ejercicios, este Excel, para que los pueda compartir con ustedes. Listo, chicos. Entonces, con esto terminamos la explicación de un solo servidor. Ya con dos servidores la explicación no se complica más, pero tengo que prestar más atención porque no es tan lineal como en la otra. Miren que en la otra yo identifico los primeros, hago las formulitas, incluso las puedo correr, ¿cierto? Yo puedo montar la primera formulita, siempre va a ser el máximo entre este y este, y miren que siempre es la misma formulita, entonces no voy a tener ningún problema allí. Con dos servidores, aplicar fórmulas no es sencillo. Aquí, para hacer este ejercicio, no puedo aplicar fórmulas tan fácilmente. Tengo que prestar atención a los datos, ¿cierto? Esa es la diferencia. Tengo que prestar atención a los datos y saber qué es lo que tengo que tener en cuenta. Mucho cuidado, chicos, porque los ejercicios nos dicen, miren que el ejercicio, es que les voy a colocar acá. Este es el enunciado del ejercicio. Miren que el ejercicio, el enunciado es exactamente igual al anterior. El tiempo entre arribos son los mismos, el tiempo de servicio son los mismos, o sea, son exactamente igual al ejercicio número 1, ¿cierto? Pero yo tengo que leer el enunciado. Mucho cuidado con eso, porque el enunciado me dice si yo tengo que simular con un servidor o con dos servidores. En este caso, entonces, miren, me están hablando el mismo ejercicio que el anterior, pero ya me dicen que son dos médicos. Como me dicen que son dos médicos, entonces ya el ejercicio cambia. Ya el ejercicio me está diciendo, estamos hablando de dos servidores. Algunos quieren ver otra vez las fórmulas. Se las voy a colocar otra vez rápidamente.
un minutico para que las puedan copiar. Pero, como les digo, estas fórmulas ustedes las tienen en la plantilla. Entonces, la idea es que avancemos en las explicaciones. Mi nombre es Alma Rodríguez y el tema es simulación manual. Y voy a bajar acá para que vean las últimas fórmulas rápidamente. Dejémoslo un minutico y seguimos con el otro ejercicio. Listo, chicos. Entonces, sigamos. Listo. Les recomiendo que revisen las grabaciones y así pueden copiar más detenidamente. Entonces, como les mencionaba, miren que si ustedes no leen el enunciado y ustedes se colocan a responder el ejercicio simplemente porque ven el tiempo entre arribos, el tiempo de servicio, pues van a hacer el ejercicio mal, porque las fórmulas no aplicarían de la misma manera, o sea, no vamos a utilizar los mismos. Entonces, mucho cuidado con esos, chicos, porque aquí tengo que prestar atención en que, para este caso, estamos hablando de dos servidores. Para efectos prácticos, yo les voy a colorear de azul cuando esté atendiendo el médico 1 o el servidor 1 y de verde cuando esté atendiendo el médico 2 o el servidor 2, ¿cierto? Mi nombre es Alma Rodríguez. El link de la asistencia creo que lo tienen disponible esperen un momentico, yo les confirmo. En el mismo módulo, chicos, sus tutores les debieron de haber enviado un enunciado en el cual les indicaba que en la plataforma, en módulos, ustedes van a encontrar asistencia a encuentros. En la misma plataforma, en módulos, ustedes van a encontrar el link de la asistencia. Listo. Eso lo encuentran en la misma plataforma. Para quienes me están preguntando dónde encontrar el módulo de la asistencia. No, Adriana, es que yo les estoy colocando el ejercicio para hacer pues para que hagamos el ejercicio práctico. Pero miren, por ejemplo, yo puedo simplemente cambiar estos datos. Los tiempos entre arribos aquí sería 1, aquí sería 3. O sea, ¿siempre le dan las mismas variables? Sí, siempre les van a dar el tiempo de servicio o el tiempo entre arribos. O les van a decir cómo calcularlos, listo. Pero estos dos siempre nos los dan o nos dicen cómo los debemos de calcular. Y ya nosotros hacemos el cálculo del resto. Pero yo es para que vean las diferencias, o sea, les estoy colocando el mismo ejercicio con los mismos datos para que vean que es muy diferente y el resultado da muy diferente cuando estamos hablando de un servidor a cuando estamos hablando de dos servidores. ¿Listo? Y eso es lo que sucede en la vida real. Por ejemplo, no es lo mismo que al grupo de pacientes lo está atendiendo un solo médico que miren que terminó en la hora 43, a diferencia de si yo ya no tengo un médico, sino que tengo dos médicos, posiblemente esta simulación va a durar mucho menos tiempo, porque voy a tener dos médicos atendiendo a estos 7 pacientes, ¿sí? Entonces, como para que vean las diferencias y no se vayan a confundir y no vayan a equivocarse cuando les den los ejercicios y les digan un servidor o dos servidores. También lo podemos calcular. Ahorita vamos a ver cómo lo calculamos el de dos servidores. En este caso tendríamos que calcular el tiempo libre del servidor 1 y del servidor 2.
pero ya ahorita, si quieren, al finalizar, yo les digo cómo lo podemos calcular. Por ahora, concentrémonos en estas variables y el tiempo libre del servidor lo calculamos al final. Listo. En los módulos, ya un compañero nos está diciendo, en los módulos ustedes encuentran a mano izquierda, encuentran un botón que se llama LTI Asistencia a Encuentros. Allí encuentran los enlaces de los encuentros para registrar la asistencia. El tema del día de hoy es simulación manual y mi nombre es Alma Rodríguez. Listo, chicos, entonces sigamos. Entonces, ¿qué tengo que saber yo? ¿Con qué servidor estoy jugando? O sea, ¿con qué servidor estoy analizando el ejercicio? Siempre inicio con uno. En este caso, yo al servidor con el que inicio le digo servidor 1 o médico 1. Podemos ponerle para que médico 1. Médico 2. ¿Listo? Para que tengamos como más claridad. Médico 1, médico 2. Siempre inicio con el médico 1, entonces es la misma lógica anterior. Mi primer cliente llegó en la hora 0, por lo tanto, ¿quién va a atender a ese primer cliente? El médico 1. Entonces miren que está en azulito. Ese médico 1, ¿cuándo inició a atender ese primer cliente? Igual que el anterior. Lo inició a atender, inmediatamente llegó, o sea, en la hora 0. ¿Cuándo finalizó a atender ese primer cliente? En la hora 6. ¿Por qué? Empezó en la hora 0 y finalizó en la hora 6, cuando se acabó ese tiempo de servicio. Tiempo en el sistema. Pues estas dos siempre van a ser iguales, estas dos si cambian, lo que cambia es un poquito de esta parte, ya les voy a mostrar por qué. El tiempo en el sistema, entonces, es igual que el anterior, es cuánto tiempo estuve yo en cola y cuánto tiempo estuve yo en servicio. Aquí está como al revés, ¿cierto? Esta columna es la de cola y esta es la de servicio. Entonces sumo el tiempo que estuve en cola más el tiempo que estuve en servicio. Y finalmente, ¿cuánto tiempo estuvo en cola ese primer cliente? 0. Ya sabemos por qué. O sea, este primer cliente es lo más sencillo, porque se trata igual que lo anterior. Lo único que yo tengo que tener claro es que este primer cliente lo atendí con el médico 1. O sea que ese médico 1 yo lo tengo libre en la hora 6. En la hora 0 y la hora 6, yo estoy utilizando ese médico 1, por lo tanto, no lo puedo utilizar para atender a otros clientes o a otros pacientes. Por lo tanto, cuando mi cliente 2 llegó al sistema, miren que mi cliente 2 cuando llegó, en la hora número 1. Cuando él llegó al sistema, mi médico 1 estaba ocupado, entonces yo no lo puedo atender con el médico 1. ¿Con quién lo atiendo? Con el médico 2. Y miren que este lo tengo en verde. Entonces, ¿en qué momento lo atiendo? ¿Quién me da esa respuesta? ¿En qué momento yo atiendo a ese cliente número 2? ¿Tengo que esperar a que el médico 1 termine? No, porque yo tengo a mi médico 2 libre, no lo tengo haciendo nada. Entonces, miren que a diferencia del anterior, el anterior yo tenía que, como solo tenía un médico, tenía que esperar que ese médico terminara de atender a sus pacientes. En este caso ya no tengo que terminar de esperar, no tengo que esperar a que ese médico termine, sino que como tengo un médico 2, yo simplemente le digo, inmediatamente llegó ese cliente 2 al sistema, o sea, arribó en la hora 1, póngase usted médico 2 a atender ese cliente. Miren que entonces acá, como yo inicié a atenderlo en la hora número 1, la hora de fin de atención de ese cliente es de 9. ¿Por qué? Cuando inicié más cuánto tiempo tiene o dura ese servicio, o sea, 8. 1 más 8 da 9. ¿Cuánto tiempo estuvo en cola ese cliente o ese paciente? 0, porque inmediatamente llegó, el médico 2 empezó a atenderlo. ¿Y cuánto tiempo estuvo en el sistema? Esta sí es la misma lógica anterior,
cuánto tiempo estuvo en cola, que sería 0, más cuánto tiempo estuvo en servicio. Entonces, si miramos las diferencias, al contrario del anterior, yo tenía que esperar que terminara el cliente anterior. En este caso, yo juego con los dos médicos, ¿sí? Y defino quién va a atender a quién. ¿Quién creen ustedes que va a atender a mi cliente número 3? ¿El médico 1 o el médico 2? ¿Quién creen ustedes que va a atender al cliente número 3 o al paciente número 3? ¿Al médico 1 o al médico 2? Aquí ya me respondieron muy bien. El médico 1, ¿por qué? No porque sea el siguiente, sino que para este cliente yo tengo que revisar cuál de los dos se desocupa primero y en qué momento llegó ese cliente. Miren, tengo que revisar cuál de los dos se desocupa primero. En este caso, entre el médico 1 y el médico 2, primero se desocupa el médico 1 porque se desocupa en la hora 6. Y luego tengo que mirar si esta hora es mayor que la hora de arriba. Eso sí es igual a la anterior. Recordemos que la anterior yo tenía que revisar si la hora de fin era mayor o era mayor la hora de arriba, ¿sí? O sea, el máximo entre este y este. Pero antes de hacer ese máximo, yo tengo que revisar cuál de los dos termina primero. En este caso, quien termina primero es el médico 1. Entonces hago el ejercicio con el médico 1. Miren que está en azul. El médico 1 entonces, como termina en la hora 6 de atender el cliente anterior, entonces yo inmediatamente termino, yo empiezo a atender a ese paciente número 3. Y ¿cuándo termino de atender ese paciente número 3? En la hora 10. ¿Por qué? Empiezo en el 6 y termino 4 horas después. 6 más 4 me da 10. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar ese cliente en cola? Si ese cliente lo empecé a atender en la hora 6 y llegó a la hora 3, 6 menos 3 me da 3. Y finalmente, ¿cuánto tiempo estuvo ese cliente o ese paciente en el sistema? Pues ese paciente tuvo que esperar 3 horas en cola y 4 horas en servicio. Por lo tanto, el tiempo en el sistema es de 7. Ahora, chicos, ¿quién va a atender a mi cliente número 4? ¿El médico 1 o el médico 2? Si se liberan los dos al mismo tiempo, buena pregunta, Larry, pues yo simplemente escojo al médico 1. ¿Sí? Como empecé el ejercicio. Yo puedo escoger al médico 1. En el caso de que, no, los dos se liberaron en la hora 6, pues cogen el médico 1 y siguen el ejercicio así. En este caso, chicos, miren, yo ya tengo que comparar son estos dos datos, ya no los de arriba, sino estos dos, porque estos dos son los datos de los médicos actualmente. ¿Quién se desocupa primero? En este caso, quien se desocupa primero es el médico 2, porque el médico 2 se desocupa en la hora 9 y el médico 1 se desocupa en la hora 10. Por lo tanto, mi siguiente cliente, que es el cliente 4, lo atiendo con el médico 2. Como ustedes me están diciendo en los comentarios. El médico 2 se desocupa antes. Se desocupa en la hora 9. ¿Listo? Entonces, hacemos ese mismo ejercicio. Llenamos de la misma manera. Hora de inicio, tengo que ir a mirar cuándo se desocupó el médico 2. En este caso, el médico 2 se desocupó en la hora 9.
Pero recuerden que para poder definir la hora de inicio también tengo que mirar cuándo llegó el cliente y escoger el máximo entre este y este. El máximo entre 9 y 4. El máximo sería 9. Entonces yo como médico empecé a atender ese paciente en la hora 9. ¿Cuándo finalizó la atención? La atención finalizó la suma entre la hora de inicio, que sería 9, más el tiempo de servicio, que sería 8. ¿Cuánto tiempo estuvo en cola ese paciente? Recordemos que es restando la hora de inicio menos la hora de arriba. La hora de inicio es 9 menos la hora de arriba, que sería 4. Entonces eso me da 5. ¿Y cuánto tiempo estuvo en el sistema? Sumo el tiempo en cola más el tiempo de servicio. En este caso sería 5 más 8. Chicos, mucho cuidado, miren que este ejercicio no es, o sea, yo sí tengo algunas formulitas acá, pero cuando ustedes se los coloquen, tienen que revisar, porque esas fórmulas cambian dependiendo de qué médico se seleccione, ¿cierto? Dependiendo de qué médico se seleccione. Entonces no es como si fuera una plantilla, que ustedes copian los numeritos acá y ya les da la solución. No, ustedes tienen que hacer este análisis que estamos haciendo aquí entre todos. Porque como dijo uno de sus compañeros, por ejemplo, ¿qué tal que en el ejercicio nos hubiesen dicho 10 y 10? O sea, que estos dos terminaban al mismo tiempo. En ese caso, el siguiente, o sea, el cliente 4, yo generalmente lo que se hace es que se coge el médico 1, entonces yo hubiese seleccionado el médico 1, ¿cierto? Entonces miren que el ejercicio cambia. No es como si yo pueda aplicar la fórmula, pegar y copiar los datos y ya que me salga el ejercicio listo. Tenemos que hacer todo este proceso que estamos haciendo de análisis. ¿Quién se desocupa primero para atender al cliente número 5? Entre el médico 1 y el médico 2. La hora de arribo la sacamos igual que el anterior ejercicio. Recordemos que la hora de arribo se saca con el tiempo entre arribos. ¿Listo? Para el primer cliente siempre es el tiempo entre arribos, o sea, siempre es igual al dato que aparece en el primer cliente, pero para los segundo, tercero y siguiente clientes es la suma entre la hora de arribo anterior y el tiempo entre arribos actual. De esa manera calculamos siempre la hora de arribo. ¿Quién se desocupa primero para atender al cliente número 5? Se desocupa primero el médico 1. Entonces, miremos para acá. El médico 1 se desocupa primero. ¿Cuándo se desocupa el médico 1? Pues yo tengo que mirar entre estos dos daticos. El médico 1 se desocupa en la hora 10. Y recordemos, para definir la hora de inicio de servicio, tengo que comparar este 10 con el momento en el que llegó ese cliente o ese paciente. En este caso, tengo que seleccionar el máximo entre 10 y 9. Para este ejercicio sería 10. ¿Cuándo fue el fin del sistema o fin de hora fin del sistema? 10 más el tiempo de servicio, que recordemos este dato me lo da el ejercicio, o sea, da 16. Tiempo en cola, si yo lo empecé a atender en la hora 10 y él llegó en la hora 9, pues el tiempo en cola es de 1 hora. Y finalmente el tiempo en sistema es el tiempo en cola, que es 1 hora más el tiempo de servicio, que sería 6 horas. ¿Quién atiende a mi cliente número 6? ¿El médico 1 o el médico 2? ¿Quién se desocupa primero? ¿El médico 1 o el médico 2? Siempre, siempre tenemos que tener tiempo de servicio. Porque es como si dijéramos que tú fueras al banco y no se demorara nada en atenderte. O sea, cero. Llegas al cajero y te regresas enseguida. ¿Sí me hago entender? Entonces siempre vamos a tener tiempo de servicio.
¿Quién se desocupa primero para atender al cliente número 6? Efectivamente, como ustedes están mencionando, el médico 1 se desocupa primero. Miren, el médico 1 se desocupa en el minuto 16 y el médico 2 en el minuto 17. Por lo tanto, al cliente número 6 lo atiende el médico 1. Y hacemos el mismo ejercicio. ¿Cuándo se desocupa el médico 1? En el minuto 16. Y miro cuándo llegó ese cliente. El máximo entre 16 y 11 es 16. Finalizo la suma entre 16 y 3, o sea, 19. El tiempo en cola es la resta entre el inicio, o sea, 16 menos 11. Eso nos da 5. Y el tiempo del sistema es el tiempo en cola, que sería 5 más 3, sería 8. Y finalmente, ¿quién atiende a mi último cliente? Pues reviso. Miren que el médico 1 se desocupa en el minuto 19 y el médico 2 se desocupa en la hora, 17. Por lo tanto, primero se desocupa el médico 2. En este caso, entonces, a este último cliente lo atiende el médico 2. Miremos, chicos, que ya la hora fina acá es 17 más 7, o sea, 24. El tiempo de cola es 17 menos 14, o sea, 3. Y el tiempo en el sistema es tiempo en cola más tiempo de servicio, o sea, 10. Miren que a diferencia de la anterior, esta simulación duró 24 minutos. La anterior simulación, ¿cuánto duró? 43 minutos. Entonces, esas son las diferencias, chicos, que hay entre uno cuando utilizamos un servidor y cuando utilizamos dos servidores. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas hasta allí? Ya con esto terminamos entonces los ejercicios que teníamos planeados para este encuentro. ¿Qué dudas tenemos cuando utilizamos un servidor o cuando utilizamos dos servidores?